El tipo de respuesta breve le da la libertad al alumno de escribir de forma abierta su respuesta, con la particularidad de que solo puede escribir un párrafo. El tipo de pregunta de párrafo se define prácticamente igual que el de respuesta breve y solo difiere: el texto de la respuesta puede contener más de un párrafo. El tipo de pregunta de opción múltiple nos permite configurar una pregunta en la cual le proporcionamos al alumno más de una opción y donde únicamente una de estas será la correcta. El tipo de pregunta de casillas de verificación, a diferencia de la respuesta de opción múltiple y de lista desplegable, le da la posibilidad al alumno de marcar más de una opción de respuesta correcta, como podemos observar, sin que se desmarquen las otras opciones. El tipo de pregunta de lista desplegable es prácticamente el mismo que el de opción múltiple, y la diferencia más significativa es cuando se muestra la pregunta, ya que ésta se muestra como una lista desplegable de donde el alumno tendrá que escoger la respuesta correcta. El tipo de pregunta de carga de archivo le va a permitir al alumno subir uno o más archivos de diferentes tipos con el contenido e información solicitada. Se hacen dos aclaraciones muy pertinentes. Los archivos se van a subir al drive del propietario del formulario. El alumno que responda necesariamente deberá contar con cuenta de Google para poder subir los archivos. El tipo de pregunta de escala lineal se caracteriza por establecer una respuesta con una escala que va desde un nivel bajo, que puede ser 0 o 1, hasta un nivel alto que puede ir desde el 2 hasta el número 10, donde adicionalmente tanto al nivel bajo como al nivel alto se le puede asignar de manera opcional una etiqueta representativa de acuerdo al contexto de la pregunta. Veamos el ejemplo: escala de 1 a 5. La escala más bajo es nulo, la escala más alta es avanzado. El tipo de pregunta de cuadrícula de opción múltiple es muy útil cuando se quiere que los alumnos, de acuerdo a la pregunta, relacionen un concepto o descripción en una fila con su respectiva definición correcta en una columna, acomodando los datos en una cuadrícula donde se debe de hacer coincidir la respuesta correcta con su fila y columna correspondiente, con la particularidad que solo se puede seleccionar una opción por fila. El tipo de pregunta de cuadrícula de casillas de verificación es muy útil cuando se requiere relacionar, de acuerdo a la pregunta, un concepto o una descripción con una o más respuestas correctas, a diferencia de la de opción múltiple, donde solamente se relaciona un concepto con una respuesta por cada columna. Observen que en este tipo de pregunta el alumno puede seleccionar más de una columna por cada fila, ya que es una cuadrícula de casillas de verificación. El tipo de pregunta de fecha es muy sencillo y muy específico, pues el objetivo de esta pregunta es básicamente capturar una fecha de acuerdo a la pregunta establecida, y tenemos dos maneras de capturar la fecha correspondiente, ya sea escribiéndola o ya sea utilizando el gráfico de calendario dándole clic en el icono localizado en esta posición. El tipo de pregunta de hora también es una pregunta muy específica, y de igual manera se debe de considerar el formato de hora de las 0 horas a las 23 horas y de los 0 minutos a los 59 minutos, ya que si hay una discrepancia automáticamente se activa la validación de hora.